Ya, vamos a ver la parte fisiológica del estómago, solamente recordándoles cuál es la histología del estómago. No olvidar que tiene células, la pared pues tiene células mucosecretoras, están las glándulas oxínticas, que como recordarán son secretoras de ácido clorhídrico, de pepsinógeno, y por supuesto que la pepsina, en base a su precursor, el pepsinógeno, es encargada de la digestión proteica para producir pH ácido. Está el factor intrínseco, además producido por las glándulas oxíntricas, que es necesario para la absorción de la vitamina B12, y el moco, que es un elemento fundamental de la barrera gástrica, como vamos a ver. Las glándulas pilóricas, en cambio, son secretoras de moco. Aquí podemos ver entonces en este corte histológico a las células productoras de moco, a las glándulas oxínticas o parietales y a las glándulas oxínticas y parietales, que ya dijimos que produce, y están las células principales, que son productoras de pepsinógeno. Esto es importante para que entendamos después ciertas patologías. Esto es visto de más cerca, ¿verdad? En un esquema más cercano, con mayor aumento. Otra cosa que es importante es que recordemos la secreción del ácido clorhídrico. Y es importante para que entendamos, por ejemplo, cómo es que funciona un inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol y muchos otros. Sabemos que esos son inhibidores de la bomba de protones, y desde el punto de vista fisiológico tenemos que recordar cuál es su función. Entonces empezamos aquí con la secreción del ácido clorhídrico, con la unión del CO2 con el agua, y el CO2 es proveniente del metabolismo, más el agua forma ácido carbónico. El ácido carbónico se escinde en bicarbonato, que regresa a la sangre y al líquido extracelular, y el hidrógeno es secretado para unirse luego al cloro para producir el ácido clorhídrico. Y recordemos que el hidrógeno se intercambia con potasio, y que este intercambio está producido por una hidrógeno potasio ATPasa, que se llama bomba de protones. Entonces, un fármaco inhibidor de la bomba de protones es el que inhibe precisamente, y valga la redundancia, la bomba de protones o la hidrógeno potasio ATPasa, porque la salida de hidrógeno y la entrada de potasio gasta energía. Ojo que no es la bomba sodio-potasio, es la hidrógeno-potasio o bomba de protones. Esta es la secreción de ácido clorhídrico. Recordad también que esto es estimulado por la histamina, por la gastrina y por la acetilcolina. Por eso, por ejemplo, es que la unión de la histamina con su receptor H2, no H1, H1 es el de las reacciones alérgicas. El receptor H2 de la histamina es el que es inhibido por fármacos como la ranitidina o la famotidina, para que no se una la histamina a él y para inhibir la estimulación para la producción de ácido gástrico. Entonces, es importante que recordemos los conceptos fisiológicos para que entendamos los conceptos, en este caso, farmacológicos. Aquí vamos a hablar sobre la barrera gástrica, que está bastante bien descrita en su libro. Bien, entonces este es un esquema de la barrera gástrica. Como pueden ver, en la parte superior está la parte histológica, y vamos a ver en detalle cómo se produce. En primer lugar, lo que tenemos que decir de barrera gástrica, como recordarán, es que es precisamente una barrera que protege al estómago del pH extremadamente ácido que se produce sobre todo en horas tempranas de la mañana y en ausencia de alimentos. El pH siempre es ácido, pero hay momentos en que hay mayor acidez. Entonces, este pH ácido está inhibido para dañar el epitelio por varios elementos de barrera gástrica. El primero es las uniones, está constituido por las uniones finas de las células epiteliales. Entonces, esta es una barrera fuertemente unida
o las células están fuertemente unidas para impedir la entrada del ácido gástrico, pero la barrera es mucho más. Otro elemento importantísimo es la capa de moco, ¿sí? Y la capa de moco tiene dos componentes, un componente insoluble, que es la barrera propiamente tal, que forma una interfase alcalina que además atrapa bicarbonato y protege al estómago de las acciones de la pepsina. ¿Sí? Este es el componente insoluble de la barrera gástrica. Por otra parte está el componente soluble que sobre todo previene el daño mecánico de la pared del estómago. Por otra parte, hay algunas sustancias que son capaces de atravesar la barrera gástrica y de producir daño de la mucosa gástrica. Y estos son la aspirina o los otros salicilatos y los otros antiinflamatorios no esteroidales, el alcohol y los ácidos biliares. Estos son capaces, insisto, de atravesar la barrera gástrica y de producir daño de la mucosa. La aspirina y otros AINES, sobre todo, bueno, sola puede producir daño, pero si se une con el alcohol se sinergizan las acciones y eso produce mucho más daño de la mucosa. Eso es lo que les quería comentar. ¿Por qué la aspirina? Porque hay prostaglandinas protectoras de la mucosa. Y si el ácido acetilsalicílico disminuye la producción de estas prostaglandinas por la función que ustedes ya conocen, pues claramente se puede producir daño de la mucosa. Recordemos que la aspirina es un inhibidor de la o más bien sí es un inhibidor de la producción de prostaglandinas y las prostaglandinas se producen por el metabolismo del ácido araquidónico. Sí, así que recordarán eso que vimos en inmunología. Ahí están las prostaglandinas, ¿no es cierto? Y estas son responsables de mejorar el flujo hacia el estómago, de la producción de bicarbonato y de la producción de moco. Esto hacen las prostaglandinas protectoras de la mucosa. Eso es entonces, a breves rasgos, cómo funciona la barrera gástrica y cómo puede ser inhibida. Vamos a ver un caso clínico antes de que ustedes pasen a comentarnos lo que ya teníamos listo para hoy día. Este es un clásico. Un hombre de 58 años de edad, fumador de 20 cigarrillos al día, consultó por presentar desde hace más de 15 días dolor epigástrico, estómago epigastrio, que se calmaba con la ingesta de alimentos y que reaparece 2 horas después de la ingesta de alimentos. En 2 ocasiones el dolor se había presentado por la noche, tanto así que le despertó. Refería además episodios similares previos, pero de menor intensidad en los últimos 2 años, que el paciente relacionaba con transgresiones alimentarias y que le obligaban a tomar sales de bicarbonato. Estas son fármacos que en base a bicarbonato que disminuyen la acidez gástrica de manera temporal. Negaba la ingesta de alcohol y de fármacos gastrolesivos como AINES y aspirina. Los 7 días previos a la consulta se había autotratado con un inhibidor de la bomba de protones con administración irregular, o sea, con omeprazol o uno de ellos. A la exploración física presentaba buen estado general, estaba bien nutrido, a la auscultación pulmonar y el examen neurológico básico fueron normales y a la palpación el abdomen era blando y depresible, ligeramente doloroso en el epigastrio, pero sin defensa. Quiere decir que el dolor no es tan intenso y que el peritoneo está bien, y sin identificar ni masas ni visceromegalia. Este es el paciente clásico que tiene una alteración de la acidez gástrica o una transgresión de la barrera gástrica. Eso. Entonces ahora vamos a pasar con los grupos a revisar, en primer lugar, la gastritis aguda y las úlceras de estrés, de Curling y de Cushing. Bien, entonces comenzamos, chicos, por favor. A ver. ¿Quién nos va a hablar de úlceras de estrés? Ya le comparto nomás, doctora. Sí, siga nomás. Ya. ¿Ya se ve? Sí.
Cere. Ya. Bueno, buenos días a todos compañeros, buenos días doctora. Hoy voy a presentarles sobre la gastritis aguda y la úlcera causada por estrés. Bueno, primero la gastritis aguda. Primero, ¿qué es la gastritis? La gastritis como tal se puede decir que es la inflamación justamente del tejido del epitelio gástrico y puede ser tanto aguda como crónica. En este caso hablaremos más específicamente de la aguda. En el caso del agudo se trata de una inflamación aguda, valga la redundancia, y transitoria de la mucosa justamente gástrica. Esta se asocia sobre todo a ciertos irritantes locales, que ya se va a hablar específicamente, son estos los AINES o ácido acetilsalicílico, la aspirina, como nombró la doctora, también el alcohol y ciertas toxinas bacterianas principalmente son las que causan gastritis aguda. La sintomatología varía dependiendo de la causa, pero generalmente se puede hablar de emesis, que son los vómitos, y dolor en casos un poco más, digamos, leves. Y si es que ya se complica, puede darse hemorragia gastrointestinal o también incluso la ulceración de esta mucosa gástrica. También cabe recalcar que ciertas enfermedades o traumatismos graves que, digamos, predisponen a un estrés fisiológico potente o grave en la persona, puede predisponer a que se complique y que se dé una gastritis hemorrágica. Y asimismo también hay ciertas causas como la uremia, los medicamentos para la quimioterapia, de quimioterapia, y también la radiación gástrica que pueden ser causas de gastritis aguda. Ahora, hablando de los signos y síntomas ya más variables en cuanto a las causas diferentes que existen, tenemos la que está relacionada al ácido acetilsalicílico o aspirinas, o también otros tipos de AINES que pueden causar esta gastritis aguda. Esta puede ser incluso asintomática, que el paciente no esté inconsciente, no tenga sintomatología, o puede tener una leve pirosis, que es como una sensación de que está quemándole el estómago, subiendo incluso por la faringe esta sensación, o acidez asimismo a nivel estomacal, con molestias en el epigastrio, pero en muchos casos es asintomático y autolimitada esta afección. También se puede dar por el alcohol, que este normalmente sí causa con un dolor gástrico que es transitorio a sí mismo y vómitos. Y si es que se complica, puede tener incluso hematemesis y hemorragia, que es vómitos con sangre, o hemorragia gastrointestinal. En estos dos casos cabe recalcar que depende mucho de la dosis, que a pesar de que con dosis bajas puede existir esta afección en cuanto al ácido acetilsalicílico, depende de la dosis, así como en el alcohol depende de la cantidad ingerida. No siempre que se consuma alcohol, sobre todo si es en bajas cantidades, no va a producir esta afección en gastritis aguda. También tenemos la que es relacionada con toxinas, que depende de ciertos organismos infecciosos, por ejemplo los estafilococos, que como recordarán uno de los grupos de toxinas que podían producir eran las entéricas o las enterotoxinas. En este caso, el inicio de la gastritis es bastante violento, abrupto, de inicio rápido, con un dolor gástrico marcado y vómitos que pueden ser persistentes por 5 horas, pero en todos los casos, independientemente de la causa, suele ser una gastritis autolimitada que tiene una duración de aproximadamente unas 24 horas, no mucho más ni mucho menos, o sea, varía por el tiempo, pero es autolimitada. Normalmente no requiere de un tratamiento específico, simplemente puede tratar de aliviarse, pero normalmente no es una afección muy grave y que puede, a menos que se complique, por supuesto, y que puede ser simplemente autolimitada y parar con el tiempo, con un tiempo corto, de aproximadamente 24 o 48 horas más. Y por Martín, otro lado, Martín, ¿le parece si dejamos las úlceras por estrés para alguno de sus compañeros? claro, doctora. Ya, muchas gracias, Martín. ¿Quién más era de este grupo, por favor, para que nos diga? Sin perder el tiempo, ¿quién más era de su grupo, Martín? Yo, doctora. Ya, entonces sigamos. Bueno, tenemos las úlceras por estrés, que estas se debían a estrés fisiológico, donde prácticamente el cuerpo, hay un aumento de demanda en el cuerpo, y esto hace que, por ejemplo, las causas principales sean quemaduras en las úlceras de Curling. También tenemos infecciones, traumatismos, el síndrome de dificultad respiratoria aguda y también en cirugías. Y estas sobre todo se dan en el fondo y el cuerpo del estómago y se deben sobre todo a cuando hay una isquemia y alteraciones de la barrera mucosa.
Por otro lado, también tenemos las úlceras de Cushing, que estas aparecen en el esófago, el duodeno y en el estómago, y estas se dan sobre todo por lesiones intracraneales, tumores y intervenciones quirúrgicas. Aquí la alteración es más a nivel de la secreción de ácido gástrico, hay un aumento de este, debido a que hay una estimulación por parte del núcleo vagal, que se da por ejemplo, cuando aumenta la presión intracraneal. Y también cabe recalcar que las personas que más riesgo tienen a generar estas úlceras son aquellas que entran en UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y la terapia se da sobre todo con inhibidores de bomba de protones. Bien, exactamente. Gracias, Micaela. Micaela habló, ¿verdad? Sí. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más de su grupo, por favor? Ya, pues chicos, a ver, veo entonces en la lista. Disculpe, doctora, nuestra presentación ya llegó hasta ahí. Esa es Sí, la sí, gastritis sí, aguda. solamente es para hacer una pregunta. Ah, ya, ya. Ya vamos a ver con Carlos Astudillo Silva. Sí, doctora. Le hago una pregunta. ¿Cómo funciona una bomba inhibidora de protones? Una bomba inhibidora de No, protones. perdón, ¿cómo funcionan los inhibidores de la bomba de protones? Así sería. Claro, bueno, a grandes rasgos, lo que harían estos medicamentos sería justamente como dicen, actuar sobre la bomba de hidrógeno potasio, que normalmente sale el hidrógeno y entra potasio. Entonces, al inhibir esta bomba, impediría la salida de hidrógeno para que se fusione con el cloro y no se formaría este exceso de ácido clorhídrico. Perfecto. Ya, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces el siguiente grupo que nos toca revisar es la gastritis crónica y la asociación con Helicobacter pylori. Ya, doctora, ya le comparto. Perfecto. Doctora, nosotros también tenemos el mismo tema. No sé quién le vaya a exponer. O sea, Ya, ¿del otro grupo me está hablando usted? claro, del otro grupo. Ya, Sí, entonces espera un minuto. démosle chance al otro grupo, por favor, para que vayamos alternando, ¿ya? Ya, doctora, entonces ya le comparto. Ya, ahí sí se ve. Sí. Ya. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la gastritis crónica relacionada con Helicobacter pylori. En cuanto a las generalidades en sí de esta patología, tenemos que la Helicobacter pylori es la causa más frecuente de este tipo de gastritis. En sí, esta bacteria está presente en 2/3 de la población mundial, y en cuanto a los métodos o las formas de transmisión, tenemos que existen dos: el de persona a persona, que está más relacionado a países con mejores condiciones de vida, hay países industrializados, y la transmisión por agua contaminada, que es más común en países en vías de desarrollo. Normalmente esta patología afecta sobre todo al antro y al cuerpo del estómago, y puede producir ciertas complicaciones como atrofia gástrica, úlcera péptica, un adenocarcinoma y un linfoma. Ya. En cuanto a la patogenia, en sí, la presencia de Helicobacter pylori no siempre significa que va a haber una enfermedad. Y bueno, pues en cuanto a los factores de virulencia, tenemos que Helicobacter pylori cuenta con varios flagelos que le permiten moverse por el tubo digestivo, la producción de ureasa, la cual secreta amonio, el cual sube el pH y le permite en sí vivir en la acidez del estómago, ciertas toxinas como las citotoxinas y los lipopolisacáridos, las cuales además de interferir en la barrera gástrica y causar una destrucción de la misma, produce
citocinas proinflamatorias, concretamente activando a la interleucina 6 y a la 8, las cuales causan inflamación local. Ya, ahí paremos un poquito. De hecho, este mecanismo inflamatorio es el principal por el que el Helicobacter pylori produce incluso úlcera péptica, así que no olvidarlo, por favor. Sigamos. Ya. También cuando la colonización de la Helicobacter pylori está presente durante un largo tiempo, se puede observar linfocitos B y linfocitos T, los cuales, especialmente los linfocitos T, llegan a reducir la respuesta inflamatoria causada por las citocinas. Ya, luego, en cuanto a los linfocitos B, estos son los que más se relacionan a la producción posterior de linfomas gástricos. Y por último, tenemos que actualmente existen estudios que valoran la virulencia de distintas cepas de esta bacteria, ya que como vimos, Helicobacter pylori no siempre causa enfermedad. Siguiendo con la clínica, los síntomas que se presentan en realidad son bastante inespecíficos, pueden ser hinchazón y sensación de distensión, náuseas, vómito, anorexia que lleva a la pérdida de peso y en algunos casos graves también hematemesis y melenas. En cuanto a las complicaciones, pásale nomás. Bueno, las complicaciones podían ser la atrofia gástrica, también podía ser en algunos casos y de la forma más común la úlcera péptica. También podía aumentar el riesgo de adenocarcinoma y como ya se mencionó, podía haber riesgo de linfoma también causado por los linfocitos B. En cuanto al diagnóstico, una de las pruebas más utilizadas era la prueba de aliento con urea, en donde se ingería una sustancia con urea radioactiva y, bueno, como se mencionó igual anteriormente, las bacterias pueden convertir la urea en amonio y en CO2 y luego este CO2 se puede detectar mediante la exhalación. Una cosa que teníamos que tener en cuenta en esta prueba era que en caso de que el paciente esté en tratamiento de inhibidores de la bomba de protones o antibióticos, se tenía que suspender mínimo 2 semanas antes de la prueba. En cuanto a los análisis serológicos, los anticuerpos más detectados eran la IgA y la IgG. También se podían realizar exámenes coprológicos para la detección de antígenos en heces y la biopsia para determinar muestras del revestimiento del estómago y en algunos casos también para determinar la existencia de úlceras. En cuanto al tratamiento, este en realidad era bastante complejo y existían ciertos esquemas. El más utilizado y el de primera línea era el uso del inhibidor de bomba de protones, el más utilizado el omeprazol, más amoxicilina y más claritromicina durante 7 a 10 días o de forma más eficaz de 10 a 14 días. Otro esquema que era un poco más complejo y menos utilizado era el uso del inhibidor de bomba de protones, bismuto, una tetraciclina y también metronidazol o tinidazol durante 14 días. El tratamiento en sí era complejo porque el Helicobacter pylori podía mutar con rapidez y eso le hacía crear cepas resistentes. Entonces la combinación de todos estos fármacos que mencionamos podía aumentar las tasas de curación y también disminuir el riesgo de cepas resistentes. En cuanto a la acción del inhibidor de bomba de protones, como igual se mencionó anteriormente, era inhibir justamente la salida del hidrógeno y de esta forma aumentar el pH, suprimiendo el crecimiento bacteriano y optimizando la eficacia de antibióticos, por eso se tenía que dar de forma conjunta. Y en cuanto al bismuto, tenía un efecto antibacteriano directo. Y eso básicamente. Gracias. Chicos, preguntas sobre la gastritis causada por Helicobacter pylori. No olviden, la forma en que produce daño de la mucosa es más bien por mecanismo o por inducción de mecanismo inflamatorio, más que por factores locales irritativos inespecíficos. Bien, no hay preguntas, no hay ninguna acotación. Vamos entonces a la gastritis autoinmune y la gastritis química. Ya le comparto la pantalla, doctora. Ya, ¿es de otro grupo usted? Del grupo B, doctora. Ya, Ricardo, pero sí, yo sé que es de grupo B, pero sí, sigamos nomás con usted, adelante. Ya. ¿De su grupo nadie más ha expuesto todavía? No todavía, doctora. Ya, dele, Ricardo, le escuchamos.
Bueno, voy a hablarles un poco de la gastritis atrófica crónica, la cual se va a dividir en dos tipos, la gastritis autoinmunitaria y la gastritis química. La gastritis atrófica autoinmunitaria se va a presentar en menos del 10% de los casos de la gastritis crónica. Va a afectar mayoritariamente al cuerpo y al fondo del estómago, con un compromiso mínimo del antro. La alteración resulta de la presencia de anticuerpos contra los componentes de las células parietales de las glándulas gástricas y del factor intrínseco. Esto va a causar una atrofia en las glándulas gástricas y en la mucosa, lo que va a conllevar una pérdida de la producción ácida. En casos más graves, no se va a producir el factor intrínseco, ocasionando una deficiencia de la vitamina B12 y una anemia perniciosa. Está relacionado también con alteraciones inmunitarias, como la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Addison y la enfermedad de Graves. La gastritis atrófica multifocal va a afectar al antro y áreas adyacentes del estómago. Es más frecuente que la autoinmunitaria y más frecuente en personas caucásicas. Al igual que la gastritis autoinmunitaria, se asocia con la reducción de la secreción ácida del estómago. Sin embargo, la cloridia y la anemia son poco frecuentes en este tipo. En los dos tipos se va a presentar pocos síntomas con cambios gástricos, pérdida grave de las células parietales en presencia de la gastritis autoinmunitaria, o acloridria e hipergastrinemia son características importantes del primer tipo. Más importante es la relación de la gastritis crónica con el desarrollo de la úlcera péptica y el carcinoma gástrico. La gastropatía química es la lesión gástrica crónica resultado del reflujo de contenidos alcalinos del duodeno, secreciones pancreáticas y bilis hacia el estómago. Esto es más frecuente en pacientes que han tenido gastroduodenostomías y gastroyeyonostomías. En forma leve en personas con úlcera gástrica, enfermedad de vesícula biliar y diversas alteraciones de la motilidad en el estómago distal. Eso sería todo, doctora. Ricardo, ¿quién nomás estaba en su grupo? Estoy con Michelle Orellana, con Cristian Orellana, también está Emily Muñoz y Pedro Molina. Y Luis Vamos con Moreno. Emily Muñoz. Emily Muñoz. Emily, coméntenos por favor cómo se produce la anemia perniciosa. Ya, listo. La anemia perniciosa se podía dar por lo que se dejaba de producir el factor intrínseco y dado a esto había una deficiencia de la vitamina B12 y así era como se producía. Ya, perfecto. Ya que había esta, ajá. A ver. Ya. Sigamos nomás entonces. Siguiente grupo, por favor, para ir dando oportunidad a todos los grupos que nos tenía que hablar finalmente de úlcera péptica, que es un tema importantísimo. ¿Alguien para úlcera péptica, por favor? Bueno, entonces le vamos a pedir ahora. Ya, le escuchamos. ¿Nadie de su grupo ha expuesto todavía? No todavía. Ya, entonces comparta la pantalla. ¿Quién habla, por favor? Yo, Pedro Toledo. Ya, Pedro, le escuchamos. Ya. Bueno, buenos días, doctoras y compañeros. Nuestro grupo les va a presentar sobre úlceras pépticas. Ya. Bueno, las úlceras pépticas, como generalidades, tenemos que suelen ser úlceras gástricas o duodenales. Las úlceras pépticas gástricas son más prevalentes en adultos de mediana edad y tiene más incidencia, tiene incidencia igualitaria entre hombres y mujeres, mientras que la úlcera péptica duodenal es 5 veces más frecuente que la úlcera péptica gástrica,
tiene más predominio masculino y afecta a personas de entre 30 a 60 años. La úlcera péptica puede afectar a una o todas las capas del duodeno y puede penetrar en la superficie mucosa o extenderse dentro de las capas del músculo liso. Normalmente suele tener remisión espontánea y exacerbaciones son frecuentes. Suele suceder una cicatrización de la capa muscular y el reemplazo con el tejido cicatrizal, pero esto normalmente es una regeneración que no es perfecta y deja que ocurran episodios repetidos de ulceración. Ya. En la etiología y patogenia tenemos los factores de riesgos que normalmente suelen alterar los mecanismos de protección de la mucosa. Entonces, los más comunes suele ser una infección por Helicobacter pylori o el uso de la aspirina u otros AINES. El Helicobacter pylori va a inducir inflamación y estimulación y estimula la liberación de citocinas proinflamatorias. Va a producir una infección que más se suele dar con mayor frecuencia en el antro y produce hipergastrinemia y aumenta la producción de ácido en el estómago. En el caso de los DAINE, las úlceras son por lesión de mucosa y por la inhibición de síntesis de prostaglandinas. La aspirina, que es el más común, es el que causa más daño de todos los AINES. Normalmente las úlceras suelen darse en dosis bajas de AINES, por ejemplo, de 81 miligramos al día, y no suelen producir síntomas, no suele haber, suelen ser unas complicaciones más silentes sin advertencia previa. Los AINE, habían estudios sobre los AINE que demostraban que los AINE no selectivos son más incidentes de causar úlcera que los selectivos de ciclooxigenasa 2. Los no selectivos sabemos que inhiben a la COX-1 también, entonces participa en la inhibición de la producción de prostaglandinas de la mucosa gástrica, que también causa menos defensa de la barrera gástrica. En la patogenia es la ulceración, que se da justamente por alteración de la protección de la mucosa, y potenciadores que pueden dar a la ulceración es la edad avanzada, antecedentes de úlcera péptica, uso múltiples de AINES, consumo de warfarina o corticosteroides también, y el tabaquismo, que también altera el proceso de cicatrización, y el alcohol, que aumenta la producción de ácido. Ya. En esta tabla que vemos de UpToDate, nos decía más o menos las etiologías y asociaciones de enfermedades de úlcera péptica más comunes. Entonces, como nos salía primeramente era la infección por Helicobacter pylori, pero también tenemos el virus del herpes simple y el virus del citomegalovirus. En exposición a fármacos, debemos destacar ahí los AINES justamente y la aspirina, y fármacos que vayan combinados con el consumo de AINES, por ejemplo, los bifosfonatos, que son utilizados para la osteoporosis, y el clopidogrel, que es un antiplaquetario. Por hormonas, suele darse, por ejemplo, en el síndrome de Zollinger-Ellison, que aquí es más que nada por un tumor que va a causar una hipersecreción de ácido y se va a denominar como gastrinoma. Y también tenemos otras que son, por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas. Siguiente. Ya. Y, perdón, ¿se me escucha ahí? Sí, le escuchamos. Ya. Y también podría suceder la úlcera péptica idiopática, que no es por Helicobacter ni tampoco por uso de AINES, y las úlceras comórbidas, que son las úlceras por estrés, como nos dijeron antes, que suelen darse más que nada en cuidados intensivos, o por traumatismos, o por intervenciones quirúrgicas grandes. Y también la cirrosis se demostraba que también era un incidente para el desarrollo de úlcera péptica. Ah, cierto, los grupos sanguíneos A y O también eran predisponentes. Pedro, ¿le Ya. parece si le damos oportunidad a alguien más de su grupo para que nos siga hablando de esto? Claro. Ya, Claro. muchas gracias. ¿A quién le tocaría, chicos? Bueno, les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones, cuando la úlcera péptica no se complica, va a presentar síntomas de malestar y dolor. Este dolor va a ser un dolor opresivo, va a ser
va a presentar ardor, va a ser rítmico y de tipo cólico. Y esto se da sobre todo cuando el estómago está vacío. Esto se localiza el dolor, como ya se dijo en el caso clínico que nos presentó la doctora, en el epigastrio, cerca del apéndice sifoides en la línea media, y se va a irradiar al costado hacia la espalda y rara vez se va a extender hacia el hombro derecho. Con respecto a la duración, esta se presenta, es recurrente en periodos de semanas y meses, que dentro de estos periodos va a ser diario, y se va a aliviar con el consumo de comida y también de antiácidos, y va a ser muy sensible al tacto superficial y también profundo. Ya. Cuando se presentan complicaciones, las más frecuentes son las hemorrágicas. Esto se da por un sangrado del tejido granular y por una erosión de un vaso que se da dentro de la úlcera. Se presenta una evidencia de sangrado que se da por hematemesis o por melena, que esta se define como las heces negras por el contenido de sangre. Ya, y ¿por qué son negras? Decía por un excesivo contenido había buscado y se daba por un excesivo contenido de la sangre. Excesivo contenido de sangre. No, las melenas son indicadoras de hemorragia digestiva alta y son negras porque al ser altas, es decir, del ángulo de 3 para arriba, significa que la sangre pasa mucho tiempo y tiene oportunidad de digerirse a lo largo del intestino y se va poniendo de color negro, negro total, como la brea. Por eso son las deposiciones oscuras, son indicadoras de hemorragia digestiva alta. Siga nomás. Ya. Se presenta una hemorragia aguda que tiene un inicio repentino y se presenta con debilidad, mareo, sed, deseo de defecar, y también dependiendo del volumen que se pierda, se van a producir síntomas de shock circulatorio. También como otra complicación tenemos a la perforación, que esto se da cuando la úlcera ha erosionado hacia todas las capas del estómago o de la pared duodenal, y cuando se perfora, el contenido que se encuentra, el contenido gastrointestinal puede entrar en el peritoneo y así ocasionar una peritonitis. Esto aumenta mucho la mortalidad en los adultos mayores. Cuando la persona ya tiene antecedentes de úlcera péptica, el dolor va a irradiar hacia la espalda y es peor en las noches y no se va a aliviar al momento de consumir alimentos o antiácidos. Otra de las complicaciones es la penetración, que esto se da cuando la úlcera ha erosionado hacia órganos adyacentes, como pudiera ser el hígado, el páncreas o el árbol biliar, y produce un incremento gradual del dolor y de la intensidad. Y por último tenemos a la obstrucción. Esta se da por edema o por una contracción del tejido cicatrizal. Se produce igual de manera gradual, y los síntomas que presenta son saciedad, plenitud y pesadez, que se dan luego de comer. También puede presentar reflujo y dolor. Y cuando hay una obstrucción grave, se produce el vómito del alimento y que no se ha digerido. Bueno, y con respecto al diagnóstico se basa en la anamnesis, que se debe prestar mucha atención a lo que es el consumo de AINES y se debe realizar un buen diagnóstico diferencial. Las pruebas de laboratorio pueden indicar hemorragia cuando se observa una anemia hipocrómica, que esta anemia es cuando no existe una cantidad suficiente de glóbulos rojos, de hemoglobina en los glóbulos rojos, y aquí en el microscopio se va a observar menos color de lo normal.
Y también se va a observar sangre oculta en heces. Con respecto a los estudios radiológicos, tenemos a la endoscopía. Esta ayuda a visualizar y a tomar muestras. Entonces se va a observar el área de la úlcera y para detectar la causa se va a realizar la toma de muestras. Las radiografías se va a hacer con medio de contraste, sobre todo el bario, que es el más común, y se va a detectar un cráter ulceroso o puede detectarse también un carcinoma gástrico. Bien, en realidad la endoscopía es el gol estándar, ¿no? Bueno, con respecto al tratamiento, lo que busca es erradicar la causa y promover una cura que va a ser definitiva. La erradicación del Helicobacter pylori se va a dar por antibióticos, los fármacos para neutralizar el ácido y agentes protectores de la mucosa, y se debe evitar sobre todo el consumo de AINES y sobre todo la aspirina. Los antiácidos se deben utilizar con precaución y estos ayudan a reducir el contenido ácido del estómago. Los principales son el carbonato de calcio, que causa un estreñimiento y puede causar también hipercalcemia o síndrome de leche álcali, que se da por el alto contenido de calcio y se produce el desequilibrio de ácido base del cuerpo y va a tender a producirse alcalosis. El siguiente es el hidróxido de magnesio, que también tiene efectos laxantes, y no puede usarse en personas con insuficiencia renal porque el hidróxido de magnesio se excreta por los riñones. El hidróxido de aluminio, reacciona con el ácido clorhídrico y va a formar cloruro de aluminio y luego va a combinarse con fosfato. Entonces, cuando el consumo es prolongado, se va a producir una reducción de fosfato y también puede producirse osteoporosis. Existen también fármacos que reducen la producción de ácido gástrico. Aquí tenemos los antagonistas de los receptores H2 en el estómago, en las células parietales del estómago. Estos van a bloquear la secreción de ácido gástrico. Como se dijo al inicio de la clase, es estimulado por la histamina, la gastrina y la acetilcolina. También tenemos los inhibidores de la bomba de protones que van a bloquear sobre todo la etapa final de la secreción de hidrógeno por esta bomba. También tenemos fármacos que van a mejorar las defensas de la mucosa. Aquí tenemos el sucralfato. Se une sobre todo al tejido dañado y va a ayudar, va a absorber sales y secretar bicarbonato y moco. Esto va a favorecer las defensas. Y también tenemos a los análogos de las prostaglandinas, como el misoprostol, que es un derivado de la prostaglandina E. Y lo que va a hacer es promover la cicatrización y estimular igualmente la secreción de bicarbonato y moco. Y por último tenemos el tratamiento quirúrgico, que se usa solo para el control de las complicaciones. Y cuando las úlceras son sangrantes se busca una hemostasia por métodos endoscópicos, y también decía que era eficaz para cuando existe la obstrucción, se usa una dilatación por un balón endoscópico. ¿Ya? Muy bien, la exposición de úlcera péptica. ¿Cuándo es más? ¿Alguien más de su grupo, Ana Cristina? Está Martín, Paula, Doménica y José. Ya, vamos con José. ¿Qué úlcera es más frecuente, la gástrica o la duodenal, José? La duodenal, doctora. Perfecto, así es. Muchas gracias. Ya, entonces así quedaríamos. Estamos bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de revisar? Martín, escuchamos.
Sí, doctora, una pregunta, una curiosidad del tratamiento, porque en las demás, en las afecciones de gastritis o incluso en la de úlcera por estrés hablaba solo de los inhibidores de bomba de protones, pero aquí en el tratamiento de la úlcera péptica vemos los inhibidores de histamina de los receptores H2 y era como que tenían los dos la función de inhibir la secreción de ácido o disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Entonces mi pregunta es, en las otras, aunque no nombró en la gastritis, ¿podríamos usar estos inhibidores de receptores de H2 de histamina en caso de que, por ejemplo, no tendríamos los inhibidores de bomba de protones? ¿O hay algún motivo especial por el cual solo se usan en úlcera péptica estos fármacos? Sí, bueno, recuerda que los inhibidores de bomba de protones tienen funciones más allá de la inhibición de la secreción de hidrógeno, ¿no? Hacia la luz del estómago. Entonces, como mencionaron sus compañeros, entonces para úlceras sobre todo es de elección. Por otra parte, para gastritis aguda sí podrían utilizarse los inhibidores H2, sí es una opción. Entonces, eh, para la gastritis aguda superficial, sobre todo, sí se pueden utilizar inhibidores H2, pero para definitivamente cuando ya hay úlcera péptica es mejor utilizar los inhibidores de la bomba de protones. Ya, doctora, ¿Ya? gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya. Vamos a tener unos pocos minutitos de receso para luego entrar a la siguiente clase. Obviamente no vamos a poder ver el paper hoy día porque estaba planificado para mañana. Yo entiendo que no prepararon otra clase. Yo también me enteré hoy día. Hoy día me escribió el doctor González hablándome de que tuvo una complicación y no puede entrar a clase. Así que lo que vamos a hacer ahora es adelantar un poquito de hepatitis viral. Yo les voy a dar la clase. Entonces nos vemos en un ratito más, unos pocos minutitos para ver hepatitis viral.
Chicos, regresamos. Por favor, prendan o vuelvan a conectarse, aunque estamos conectadas 64 personas. 65 en algún momento, pero bueno. Bien, volvimos. Empecemos. Ya chicos, vamos a empezar entonces con las hepatitis. Vamos a ver unos conceptos generales y un caso clínico para que tengamos claras las manifestaciones clínicas de una hepatitis aguda. Esperemos que no les moleste el ruido ambiental. Para empezar, las hepatitis agudas implican inflamación hepática y en general están producida por ciertos virus que pueden producir afección sistémica, como por ejemplo una hepatitis por un citomegalovirus en un paciente inmunosuprimido, pero sobre todo por virus que tienen un tropismo hepático especial que ustedes recuerdan, el A, B, C, el B más D, el F y el G. ¿Ya? Perdón, no es el F, es el E y el G. No hay hepatitis F, el E y el G. Estos virus producen un daño directo del hígado y en general producen daño precisamente, además del daño directo por la respuesta inmune, que puede producir una hepatitis que puede o no caminarse hacia una hepatitis fulminante que implica falla hepática aguda y muerte. No todas las hepatitis agudas, más bien unas pocas nada más producen daño fulminante. Recordaremos que en las hepatitis A es 1 de cada 1000 y en las hepatitis agudas por virus B es 1 de cada 100 me parece. Vamos a ver la clínica. Vamos a ver, está un poco chiquita la letra, pero yo les voy leyendo. ¿Ya? Mujer de 63 años que ingresó al Hospital X por un cuadro de astenia, ictericia y prurito de 20 días de evolución. ¿Ya? Prurito, que es un importante signo que incluso o que de hecho precede a la fase ictérica en muchos casos. Así ingresa la señora. Como antecedente de importancia, la señora había tenido un cáncer de mama 8 años antes sin evidencia de recidiva, un antecedente. De igual manera, se le había sometido a una oophorectomía bilateral hace un año por patología benigna, es decir, le sacaron los 2 ovarios. No refería ingesta de alcohol, no consumía drogas ni tomaba ninguna medicación de forma habitual y no había casos de hepatopatía en la familia ni antecedentes de ictericia previos en la señora, ni tampoco había realizado viajes en los últimos meses. Estamos hablando de que están descartando por el antecedente de no haber realizado viajes en un país no tropical, están descartando, por ejemplo, paludismo, fiebre amarilla o alguna otra enfermedad infecciosa ictérica de origen tropical. Asimismo, la paciente presentaba un hepatograma normal realizado el año previo a la integración, es decir, a la internación. Un año antes de esta patología le hicieron pruebas de función hepática y todo salió normal. Esa es la paciente, entonces sin mayores antecedentes, salvo el cáncer de mama, ingresa por astenia, ictericia y prurito de 20 días de evolución. Sigamos. Al ingreso se encontraba hemodinámicamente estable, lúcida y en buen estado general. ¿Por qué lúcida? ¿Por qué lo destacan? Porque algunas hepatitis fulminantes pueden cursar con alteración del estado de conciencia. Y además, ciertos cuadros de hepatopatía alcohólica pueden cursar con encefalopatía, pero no es el caso. Vamos a ver después de eso las alteraciones hepáticas producidas por alcohol. La paciente presentaba una marcada ictericia sin estigmas de hepatopatía crónica, muy notoria.
y aparentemente era aguda. El resto de la exploración física era estrictamente normal, solo había la ictericia. El hemograma y la hemostasia estaban normales. ¿Por qué es importante ver cómo está la hemostasia? Porque el hígado es productor de factores de la coagulación y cuando hay hepatopatía fulminante deja de producir factores de la coagulación y albúmina. ¿Sí? Pero si está normal significa que no hay falla hepática aguda fulminante. El resto, a ver, el hematocrito 36%, la hemoglobina en 12, que está bastante aceptable, 5.800 leucocitos, plaquetas normales y, como les decía, el TP en 88% y los otros factores de la coagulación normales. No hay falla hepática aguda. En el laboratorio, o sea, hay una hepatitis sin falla hepática, a eso me refiero. En el laboratorio les pido poner por favor atención, bilirrubina total de 17.5, altísima, la normal es hasta 1.5 máximo, así que está en 17.5, por eso la marca de ictericia, con predominio de la bilirrubina directa de 12.8 miligramos por decilitro. Y miren las enzimas, por favor. La transaminosa glutamoxaloacética, perdón, en 438. Esta es la AST. Y la GPT o transaminasa pirúvica está en 847, cuando los valores normales son de alrededor de 30 miligramos por decilitro. Chicos, aquí hay un concepto que debemos recordar. Cuando las enzimas hepáticas están por lo menos 10 veces elevadas sobre lo normal, estamos hablando de una hepatitis aguda. Porque las enzimas hepáticas son intracelulares. Por lo tanto, si se produce destrucción hepatocitaria, que ese es de hecho el concepto de una hepatitis aguda, las enzimas salen y se produce una elevación en sangre. Así que esta paciente tiene definitivamente una hepatitis aguda sin falla hepática, como lo dice el hemograma, o más bien dicho, los factores de coagulación y bueno, también la albúmina normal, que aquí no nos han hablado. Bien, sigamos entonces. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta? Sigamos. El colesterol está un poco elevado, con la LDH también elevada. La función renal conservada y la glicemia normal. El proteinograma también normal. Vean ustedes, albúmina de 3.6 con globulinas normales. Entonces sí, estamos hablando de una paciente sin falla hepática. Esta es la paciente característica que tiene una hepatitis aguda. No importa en este momento por qué virus, ni importa si es de otra etiología no viral. Tiene sindrómicamente una hepatitis aguda, sin falla hepática, insisto. Así que esta es la paciente. Claro, lo único que nos indica, esta es una hepatitis aguda. Hay que recordar que las hepatitis agudas pueden tener una fase preictérica en donde suben las enzimas hepáticas sin elevación todavía de la bilirrubina y la paciente todavía no debería estar ictérica. Y luego ya viene francamente la fase ictérica en el que se produce ictericia y un dolor poco importante, sordo, en el hipocondrio derecho. Y en general se produce entre 7 a 14 días luego del inicio de la hepatitis. Entonces en la fase preictérica están altas las enzimas y probablemente ya hay prurito. En cambio en la fase ictérica lo que predomina es la ictericia y este dolor sordo poco importante, insisto, en el hipocondrio derecho. Y luego viene una fase de convalescencia que dura de 2 a 12 semanas. Esa es, en general, una hepatitis aguda. Vamos a hablar de la hepatitis A. Hepatitis por virus A. Como ustedes pueden ver, ahí hay una paciente francamente ictérica. Aquí vamos a ver la exposición en el día 0, alrededor de las 4 semanas o un poquito menos, entre 2 a 4 semanas, se produce
el inicio de la enfermedad aguda con la ictericia y ya la presencia de virus de hepatitis A en sangre. Un poquito posterior se produce la IgM en rojo, ¿no es cierto? La IgM antivirus de hepatitis A, que es temprana, alrededor de 5 semanas luego de la infección, y recién en la semana 7 más o menos empieza a aparecer o empieza a hacerse el switch de IgM a IgG, que es un poco más tardía y que alcanza su pic generalmente a las 20 semanas de la exposición. Entonces, esta es la evolución de la hepatitis A. Primero es carga viral, luego IgM, que después declina, se hace el switch a IgG y se alcanza los niveles altos de pic de manera posterior, por lo menos a las 16 a 20 semanas de la exposición. Así funciona la hepatitis A. Hay vacunas, como ustedes comprenderán. La clínica es la que les acabamos de mencionar. Sí, no está la vacuna incluida en el esquema nacional de vacunación. La que está en el esquema nacional es la vacuna para virus B. En general, la vacuna para virus A se administra, como ustedes recordarán, de manera privada, pero la prevención, aparte de la vacuna, se produce o se lleva a cabo a través del mejoramiento de las condiciones sanitarias. No olvidar que la clínica es la que les acabamos de mencionar y que la posibilidad de que se haga una hepatitis fulminante es bastante baja. Eso con las hepatitis agudas de tipo A. ¿Alguna pregunta, chicos? Sigamos entonces. Martín. Pero doctora, si es que en el caso de que se diera la hepatitis fulminante, ¿cuáles serían los hallazgos que tendríamos que reconocer para diferenciar que ya está en una fase bastante más complicada? Factores de coagulación bajos, albúmina baja. Eso significa falla hepática porque se altera la función de síntesis del hígado. Perfecto, Por eso, gracias. en una hepatitis aguda que usted ya va viendo que es más severa, tiene que ir haciendo una monitorización de factores de la coagulación y albúmina. Empiezan a bajar, hepatitis fulminante. Listo, gracias, doctora. Ya, no olvidar eso, por favor. Bien, vamos con la hepatitis B. Bien, recordarán a este virus DNA bastante grande que tiene su antígeno de superficie que está en la envoltura, es un virus con envoltura, que sus antígenos C, perdonen un segundo, que sus antígenos C y E están en la nucleocápside, que es un virus DNA de doble cadena circular y que también tiene su propia DNA polimerasa para su replicación. Eso. Respecto a la evolución y a la sintomatología o las posibilidades de evolución, tenemos varias opciones. En primer lugar, en el día 0 se produce la exposición. Luego viene la carga viral, que es lo primero que se positiviza alrededor de las 4 semanas post-exposición y luego alcanza su pico alrededor de las 20 semanas. Está la carga viral, que es decir, la cantidad de virus en sangre. ¿Sí? Es importante recordar que es el primero que se positiviza y que luego declina muchas semanas después, ya cuando se entra sobre todo en etapas de cronicidad. Luego viene la IgM antivirus C, pero en lo posterior ya se hace IgG, antivirus de hepatitis, antígeno C. Ustedes recordarán cuáles son los antígenos, lo vimos en micro, ¿no es cierto? Y luego entonces ya hay anticuerpos IgG, antígeno C del virus B. En lo posterior ya aparecen, y estos son anticuerpos súper importantes, los anticuerpos antiantígeno de superficie, que en general aparecen cuando el antígeno de superficie va declinando. Y luego aparecen también los IgM,
antivirus de hepatitis B. Perdón, esos también son anteriores a la IgG, como habíamos mencionado. Entonces, en general, los anticuerpos antígeno E, que ustedes recordarán que el antígeno E es de replicación activa. Los anticuerpos antiantígeno E implican o están en relación a la resolución, es decir, a la disminución de la replicación. Entonces va declinando el antígeno E, van aumentando los anticuerpos antígeno E, por una parte. Los anticuerpos antígeno C, ¿sí? Los anticuerpos antígeno C son de aparición bastante temprana y se relacionan con la disminución también de los antígenos C. Y como les decía hace un momento, la carga viral también es de aparición temprana, como mencionábamos hace un rato. Eso es en cuanto a la serología de las hepatitis B. Y el antígeno de superficie, que es el más importante, este antígeno de superficie en general aparece de manera un poco más tardía y declina alrededor de los 3 a 6 meses de la enfermedad. Pero si persiste en sangre, hay mayor riesgo de que el virus B produzca sus complicaciones o su enfermedad crónica o sus otros hallazgos de prolongación, como por ejemplo la evolución hacia patologías más importantes. Bien, ¿cuáles son las posibilidades clínicas dependiendo de los hallazgos serológicos? O más bien dicho, ¿cuáles son las posibilidades clínicas en relación o de la mano a los hallazgos serológicos? El paciente puede tener una infección asintomática o puede ser portador, es decir, tener antígeno de superficie en sangre, contagiar, pero no hacer manifestaciones clínicas. Este paciente también puede evolucionar a una hepatitis aguda con los mismos hallazgos que vimos hace un momento. Entonces, cuando tenga un síndrome de hepatitis aguda, hay que pedir, perdonen por favor, hay que pedir serología para virus A, para virus para virus B. Sí puede tener una hepatitis aguda. Además, este paciente puede hacer una hepatitis crónica, que son hallazgos similares a los que acabamos de describir, pero mucho más prolongados en el tiempo y mucho menos notorios, ¿sí? Y además puede evolucionar lamentablemente a la hepatitis fulminante, que significa, insisto, falla hepática aguda con disminución de la función de síntesis del hígado, es decir, disminución de las proteínas como la albúmina y los factores de la coagulación. Esas son las posibilidades clínicas. Hay vacuna, como ustedes recordarán, que se administra a los 2, 4 y 6 meses, junto con la vacuna, o de hecho es parte de los componentes de la vacuna pentavalente que estuvo escasa en nuestro país hasta hace unas pocas semanas. Se supone que el ministerio ha dicho que ya está normalizada la presencia de esta vacuna en los centros de salud del país. Esperemos que así sea. Además, tenemos que recordar que entre la aparición del anti-HBsAg, que es el antígeno S, y los anticuerpos anti-HBs significan un periodo de ventana, ¿sí? Es decir, no hay ni anti-HBs ni anticuerpos, es un periodo de ventana, que luego se normaliza, y ustedes recuerdan por cuando estudiamos VIH que es un periodo de ventana. Algunas particularidades del virus B, en general le podemos llamar a la partícula, perdón un momento chicos, a la partícula viral le llamamos partícula de Dehn, como ustedes recordarán. Es un facilitador para la infección de la hepatitis D. Recordemos que no hay hepatitis D, sino hay hepatitis B, ¿sí? Que la enfermedad afortunadamente está en descenso por vacunación, pero que sigue siendo tremendamente frecuente
aunque esté en descenso, todavía hay una inmensa cantidad de casos. Muchos casos asintomáticos son un problema epidemiológico porque estos pacientes transmiten la enfermedad. ¿Y cómo se transmite? Igual que el VIH, es decir, por transmisión, por relaciones sexuales, sobre todo cuando hay promiscuidad sexual, por vía vertical de madre a hijo, de madre a feto o de madre a hijo, y por compartir agujas en el caso de usuarios de drogas endovenosas. Este virus particularmente es frecuente en las personas que usan drogas endovenosas y que comparten aguja. Y también en hombres que tienen sexo con hombres. El periodo de incubación es bastante largo, diferente a lo que sucede con el virus de la hepatitis A. Estas son algunas particularidades y lo más importante es que por favor recordemos los hallazgos serológicos en relación con los hallazgos clínicos, porque la clínica en relación con los hallazgos serológicos nos permite hacer el diagnóstico dosificando en sangre estos hallazgos. Cuando ponemos la vacuna, lo que estamos induciendo es anticuerpos anti-HBsAg. ¿Sí? El anti-HBsAg en sangre, es decir, el antígeno sirve para hacer diagnóstico. Es presencia del antígeno de superficie del virus en sangre. Es para hacer diagnóstico. En cambio, la vacuna lo que hace es inducir anticuerpos contra el antígeno de superficie, anticuerpos anti-HBsAg. Así que si ustedes quieren saber si un paciente se ha vacunado o tiene niveles apropiados de anticuerpos, tienen que pedir anticuerpos, no antígeno de superficie. Por favor, esto es extremadamente importante, no lo olviden. ¿Sabe? Esta es una pregunta frecuente. ¿Sabe, doctora, que solo me puse 2 dosis de la vacuna antihepatitis B, porque son 3 dosis, como ustedes recordarán? Un minuto, por favor. Perdonen ustedes, decía que una duda frecuente es el paciente que se puso solamente 2 dosis y quiere saber si está protegido, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace usted? Dosifica anticuerpos anti-HBsAg para ver si hubo protección. En cambio, si tiene el paciente que dice, sabe que tuve una relación sexual de riesgo y quiero saber si me contagié, ya semanas después, obviamente, porque el periodo de incubación es largo, usted le dosifica antígeno de superficie. El antígeno de superficie es una cosa que sirve para hacer diagnóstico y los anticuerpos anti-HBs sirven para ver si ha habido respuesta contra este antígeno por infección natural o por vacunación. Por favor, no olvidar este detalle porque es fácil confundirse. Eso. Vamos a ver del virus de la hepatitis C unas pocas cosas. La exposición en el día 0. Disculpen, por favor. Disculpen, chicos, si escuchan ruido ambiental. Disculpas. Empiezan a subir las enzimas hepáticas que luego van descendiendo. En todo el tiempo, a partir de los síntomas, ya es posible encontrar carga viral positiva, es decir, RNA de virus de hepatitis C en la sangre. Y a partir de los 3 meses recién empiezan a aparecer los anticuerpos. Entonces, en general, para hacer diagnóstico de virus de hepatitis C, aquí sí se piden anticuerpos anti-HBsAg. Pero no te lo pongas con audífonos porque se va a romper.
Chicos, disculpas, hay bastante ruido ambiental. Perdonen, por favor. Decía que entonces para hacer diagnóstico, aquí sí se piden anticuerpos. Entonces, chicos, vamos a aclarar esta situación. Para virus A y para virus C se piden anticuerpos. Para virus B, para hacer diagnóstico, se piden antígenos y reservamos los anticuerpos de manera tardía o para ver respuesta a vacunación. Esa es la cuestión. Entonces, anticuerpos antivirus B y en toda la evolución, incluso un poquito antes de la aparición de los síntomas, también se puede pedir carga viral. En este momento vamos a hacer una etapa de trabajo, perdone. En las que vamos a estudiar el virus D y el virus E. Entonces les voy a hacer 2 salas de trabajo. Ustedes pueden estudiar, no, 2 salas es muy poquito. Les vamos a hacer 8 salas de trabajo. Las 4 primeras estudian el virus D y las otras del virus E, que es bastante cortito. Vamos, aquí tenemos una pregunta. No, ya no tenemos tiempo. Ya. Preguntan, dice, si los anti-HBsAg servirían para identificar enfermedad crónica o no, y en este caso se miden los antígenos. Los anti-HBsAg se positivizan relativamente temprano en la enfermedad, relativamente digo, y se negativizan en realidad entre los 3 a 6 meses de evolución, es lo que dice el libro. Sin embargo, podría haber persistencia, y si hay persistencia, el pronóstico disminuye y caminamos hacia la hepatitis crónica y de la hepatitis crónica hacia el carcinoma hepático con el paso de los años. Así que cuando persiste luego de los 6 meses hablamos de complicaciones o aparición de cronicidad. ¿Ya? Por lo tanto, sí serviría para hacer diagnóstico en los casos persistentes. Eso, y cuando ya han desaparecido el antígeno de superficie, cuando no hay persistencia, ahí sí, recién, cuando desaparece el antígeno de superficie, ahí sí podríamos pedir anticuerpos antiantígeno de superficie, porque recordemos que cuando desaparecen los antígenos, aparecen los anticuerpos. ¿Ya? Eso es, Martín. No sé si le aclaré su duda. Sí, parece que sí. Bien. Entonces, más bien, para mañana les pido un voluntario. ¿Qué le parece, Doménica Andrade? ¿Está por aquí, Doménica? Parece que estaba con el internet inestable. Entonces, Víctor. Víctor. Víctor me dijo que tuvo un problema, doctor, y que tuvo que retirarse. Disculpe. Daniel, hágame un favor entonces. Dígale, por favor, a Doménica Andrade que para reemplazar una nota que ella no tuvo, que prepare todo lo demás que no hemos visto de virus de hepatitis C. Ya. Ya, que es poquito, que nos exponga mañana en un ratito antes del paper. Ya, listo. Ah, pero solo sería con un grupo. Ah, claro, sí. No sirve. Sí, doctora, no es Micaela, o sea, Ay, no hay ninguna perdón, Micaela, por razón no le encontraba. Sí, disculpe, Micaela. Sí, Micaela. Ya. Le iba a decir que exponga virus de hepatitis. Ya, hagamos una cosa. Usted expone mañana virus de hepatitis C, grabamos y el otro grupo ve la clase grabada en diferido. ¿Les parece, chicos? Ya. Entonces, Doménica no es, perdón, dale con Doménica. Micaela no es muy largo, entonces expone mañana en un ratito, le va a tomar menos de media hora preparar y además leemos el paper. ¿Les parece? Bien. Así quedemos entonces, son las 10:48 y en este momento para aprovechar el tiempo, porque yo creo que nos vamos igualando bastante bien, les voy a dar la parte que les debía de corazón, los bloqueos auriculoventriculares. Permítanme un segundo.
Les decía, chicos, que vamos a ver esto bien cortito. Esto es lo que tienen que saber como médicos generales de bloqueos aurículos ventriculares. Doctora, perdón que le interrumpa. Ahorita veo y no tocaría la D, porque la C, no sé si se confundió. Ah, no, la E y la D es muy cortita. Ah, sí, la C ya vimos la mayoría. Sí, la D y la E, Doménica, por favor. Ay, dale con Doménica, disculpe, Micaela. No se preocupe, doctora, ya, gracias. Ya. Doctora, disculpe que le interrumpa, pero con nuestro curso falta ver todavía cálculos. Ah, ya vemos eso. Ah, ya, gracias. Esperemos un poquito. Entonces, a partir del ritmo sinusal regular, lo que puede pasar con los bloqueos auriculoventriculares es que hay una alteración del intervalo PR. Es decir, hay un retraso importante entre la onda P, que es auricular, y la onda R, que es el inicio de las ondas ventriculares. Entonces, hay un bloqueo de tipo 1, que es progresivo, hay un bloqueo de tipo 2, que es intermitente, ¿sí? Y hay un bloqueo de tipo 3, que es un divorcio total entre la actividad de la onda P y el QRS. Y el bloqueo de tipo 3 es un bloqueo que necesita ya incluso implantación de un marcapasos porque hay un divorcio absoluto y no pasa el impulso desde la aurícula hacia el ventrículo y eso causa una bradicardia importante porque el marcapasos para la contracción ventricular tiene que producirse en las fibras ventriculares, hay bradicardia y una bradicardia muy severa, lo que necesita la implantación de un marcapasos. Entonces, no olvidar que lo más importante aquí es que tienen que medir el PR y cuando está prolongado es cuando ustedes tienen que pensar en bloqueo de tipo 1 o de tipo 2 y cuando hay divorcio absoluto, bloqueo de tipo 3. Ya. Un grupo se puede ir ahora, por favor, y vamos a ver los cálculos renales en el grupo que no vimos ayer. Ya, doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya. Gracias, doctor. Bien, chicos, esta es la tabla de su libro, pero luego vamos a hacer unas pocas precisiones más. Los tipos de calcio son los de los tipos de cálculo son los de oxalato de calcio o de fosfato de calcio. Los otros son los de fosfato de amonio, o de magnesio, que se llaman cálculos de estrubita también, los cálculos de ácido úrico o de urato y los cálculos de cistina, que son un poco menos frecuentes.
¿Ya? Los cálculos de oxalato o de fosfato de calcio se deben a varios factores que vamos a mencionar y que están mencionados en su libro en extenso también, a la hipercalcemia e hipercalciuria, porque significa orina y sangre con mayor cantidad de calcio, la inmovilización, este es importante, el hiperparatiroidismo, por lo que ustedes conocen de alteración del metabolismo del calcio en esta entidad, en la vitamina, la alteración o la intoxicación por vitamina D, una alteración ósea, o síndromes un poco como este síndrome de leche álcali, que ya mencionamos hace un momento, la acidosis tubular renal y otras condiciones. El tratamiento lo vemos después. Los cálculos de Struvita tienen que ver con ITU, que es importante, ¿sí? Y con orina ácida. Y finalmente los cálculos de cistina tienen que ver con una dieta alta en purina y una cistiuria que se produce por alteración del metabolismo de los aminoácidos. Los cálculos, chicos, de oxalato de calcio tienen que ver con orina concentrada y con una presencia mayor de calcio en sangre, ¿sí? Pueden o no estar asociados a presencia de bacterias, aunque es mucho más raro. Los cálculos de ácido úrico, por otra parte, son característicos de los pacientes obesos generalmente, no siempre, pero es más frecuente en pacientes obesos del sexo masculino. Tienen que ver con orina alcalina porque hay algunas bacterias que pueden producir orina más alcalina y se relacionan también a aumento del ácido úrico en sangre. Recordemos que esto puede ser genético o puede ser por una dieta rica en proteínas que termina produciendo ácido úrico. Y los cálculos de ácido úrico además pueden servir como núcleo para que se deposite alrededor de ellos oxalato de calcio. De manera que en estos, tiene que ver con pH ácido, les dije hace un momento con pH alcalino. El tratamiento es necesario alcalinizar la orina y lograr subir de un pH de 6 a un pH de 6.5. pH ácido entonces. Bien. Por otro lado, los cálculos de fosfato de amonio o de Struvita tienen que ver con orina alcalina, esto sí con orina alcalina, y con presencia de bacterias productoras de ureasa. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la ureasa? Produce amonio y esto alcaliniza la orina. Y cuando son de gran tamaño, este es el problema, que pueden localizarse en la pelvis renal y producir hidronefrosis por obstrucción a través de obstruir de manera completa la pelvis renal. Así que este es un problema porque puede afectar mucho más al riñón que lo que sucede con los cálculos pequeños que están en los ureteres. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos más importantes? Dolor, que puede ser cólico o no cólico. Los dolores no cólicos menos importantes son cuando hay cálculos grandes en la pelvis, pero hay cálculos pequeños de 1 a 5 milímetros que se localizan en los ureteres y eso causa un tremendo dolor de tipo cólico hasta eliminar el cálculo. Un dolor extremadamente importante. El diagnóstico, que tiene distintas localizaciones, puede estar en las fosas ilíacas, puede estar en el escroto en el caso de los hombres o puede irradiarse hacia la región lumbar. El diagnóstico es a través de la clínica, que conocemos sobre todo por el dolor de tipo cólico característico. La radiografía puede ayudar, pero en general no hacemos diagnóstico con radiografía, sino se hace una radiografía de abdomen por otro motivo y se halla el cálculo ahí. Lo más importante y el método de elección es una pielografía con contraste. No, perdón, es la UroTac. La TAC es la forma más importante de hacer diagnóstico. Se puede hacer una pielografía con contraste, pero tampoco es lo más importante. La eco es un método altamente sensible para buscar hidronefrosis. Hidronefrosis significa un riñón extremadamente grande que tiene una obstrucción para la salida de la orina y que se produce por obstrucciones totales, por cálculos grandes, y la forma de hacer diagnóstico es a través de la ecografía. La ecografía menos para los cálculos. El tratamiento en el libro está súper extenso, pero vamos a hacer un resumen de lo más importante. En primer lugar, hay que manejar el dolor para los cólicos renales.
El manejo del dolor es muy importante y a veces es necesario recurrir más allá de los antiinflamatorios, recurrir incluso a opioides por lo doloroso que es. Hay que hacer también la prevención de las recurrencias, manejando las causas. Por ejemplo, si es un hiperparatiroidismo, tengo que tratarlo. Tengo que hidratar al paciente, salvo cuando tengo un tremendo cálculo en la pelvis renal, ahí no le tengo que hidratar, porque lo único que vamos a lograr es que el riñón se llene más. Pero en los otros tipos de cálculos, la ingesta apropiada de líquidos es importante para limpiar la vía urinaria de la presencia de sustancias precursoras de calcio, cálculo sobre todo. La dieta es importante, no le voy a llenar de alimentos ricos en calcio a un paciente que tiene cálculos de oxalato de calcio, pero sí puedo darle carbonato y fosfato de calcio, porque estas dos sales, no otras, ¿no? Que esto disminuye la absorción de oxalato en la sangre. Y también tengo que disminuir la ingesta de alimentos ricos en oxalato, como las espinacas, las nueces de pecana, el maní y otras sustancias que son ricas en oxalato. Y por último, puedo darles tiacidas, ¿sí? Puedo utilizar cirugía para extraer los cálculos más grandes que definitivamente no salen, como los grandes de la pelvis. Y se puede hacer litotripsia extracorpórea, que es un procedimiento que se hace bajo anestesia general, que literalmente golpea de manera extra, no es una cirugía, sino que golpea la vía urinaria. Alguien decía de manera jocosa, es como una retumbancia, que es como golpearle la vía en la región lumbar al paciente para disminuir el tamaño de los cálculos para que puedan ser eliminados, romper a los cálculos en realidad para que puedan ser eliminados. Entonces, lo más importante de esta exposición es que recuerden cómo y por qué se producen los cálculos, porque esta es la parte fisiológica en relación que sustenta a la parte patológica, para que ustedes recuerden cómo funciona el metabolismo del calcio, del ácido úrico. Eso es, chicos, lo que les quería comentar sobre cálculo renal. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, les robé un minutito de su tiempo. Si tienen alguna pregunta en el momento en que ya estén estudiando, háganla, por favor. Eso sería todo. Gracias y hasta mañana. Mañana nos vemos con el paper.